diputado por la provincia de Santa Fe, Agustín Rossi. ¿Cómo está, Rossi? ¿Qué dice? Buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Bueno, primero quiero pedirle un análisis de esto que acabamos de ver. La verdad que no es hoy agenda, pero uno podría decir, bueno, siempre es agenda en la Argentina la enorme deuda externa que ha dejado el macrismo. Bueno, nosotros éramos diputados nacionales. Yo era diputado nacional cuando empezó toda la debacle, ¿no? La historia es muy sintética. El gobierno que asume el presidente Macri el 10 de diciembre del 2015 es un gobierno, Cristina le entrega un gobierno con un profundo desendeudamiento. Ese profundo desendeudamiento le permitió al gobierno de Macri empezar a endeudarse. Y creyeron que esa capacidad de endeudamiento era hasta el infinito. En la última vez que emitieron deuda y que fue tomada por los mercados internacionales fue en enero del año 2018. A partir de enero del año 2018, cuando estaba Caputo, todavía creo que como secretario de Finanzas, le avisaron que era la última vez que iban a solventar deuda emitida por el mercado, por el gobierno argentino, porque ya entraba en la franja de imposibilidad de incumplimiento. Entonces, eso fue lo que generó la primera devaluación e inmediatamente la corrida y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que generó este sobreendeudamiento excesivo que tenemos hoy en Argentina. Entonces, nosotros tuvimos que asumir el gobierno el 10 de diciembre del 2019 con una crisis económica y con una gran incertidumbre. ¿Cómo hacía la Argentina para afrontar los compromisos externos que se habían asumido durante la gestión del presidente Macri? Y empezamos con una renegociación, una buena renegociación con los acreedores privados bajo legislación extranjera, seguida por una correcta renegociación con los acreedores bajo legislación nacional, y ahora tenemos pendiente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que esperamos que sea una renegociación acorde a que nos permita que la Argentina vuelva a crecer económicamente, vuelva a equilibrar el desequilibrio social que nos dejó Macri, y así empezar un camino distinto y una historia distinta. Pero el desastre económico que nos dejó el macrismo, un desastre económico que fue claramente no acompañado por el pueblo argentino cuando se pudo expresar en las urnas. Macri fue el primer presidente de la democracia después de la reforma del 94 que permitió la reelección, que no fue reelecto, ni siquiera llegó a segunda vuelta. Con eso para ver claramente el rechazo que tienen los argentinos a esa política, pero nos dejó una herencia económica que el gobierno paulatinamente tuvo que empezar a resolver. En el medio nos agarró la pandemia y todo lo que esto sabemos. El intento exculpatorio de Macri Sí. no es desde ahora. El intento exculpatorio de Macri empieza claramente a los pocos días de haber sido el gobierno, fundamentalmente cuando expresa en su libro una serie de justificaciones y excusas que no lo hacen responsable del desastre económico. Ahora, ese libro, cuando Macri se excusa, es avalado por el conjunto de Juntos por el Cambio. Entonces, el problema que tiene hoy la Argentina desde el punto de vista de su sistema político es que tenemos una oposición que lo único que puede hacer es críticas, porque no puede hacer ninguna propuesta al conjunto de la sociedad argentina. Ahora, No puede hacer ninguna propuesta sí. porque todavía no le explicaron a los argentinos por qué hicieron tanto daño en 4 años de gestión. Bueno, ¿Por qué justamente. en tan poco tiempo le hicieron tanto daño? Bueno, ¿Mm? justamente eso quería preguntarle, porque, a ver, estamos en plena campaña y por supuesto lo voy a consultar por la foto de Olivos o en todo caso por el pedido de juicio político, ¿no? Que pareciera que es la única o una de las pocas estrategias en estos días que tiene la oposición política en el contexto de una campaña, ¿no? La imposibilidad de discutir los temas que verdaderamente hacen a la realidad de los argentinos, lo que vamos a tener que definir de aquí en adelante, qué pasa con la pandemia y el recurso de pedir un juicio político. ¿Para usted está bien, está justificado esto? Bueno, pero asociemos, digamos, ¿no? La verdad es que lo que lo Cambiemos le tiene que explicar a los argentinos es por qué en 4 años dejaron el desastre que hicieron.
porque, y Cambiemos, al no explicarle eso a los argentinos, al no hacerse la autocrítica que se deberían estar haciendo, en realidad lo que les queda es solamente criticar y descalificar, porque no pueden elaborar ningún tipo de propuesta. Imagínense un candidato de Cambiemos que le diga a usted, hay que bajar la inflación. Yo, como dirigente político del oficialismo, le digo, pero escuchame una cosa, ¿por qué no la bajaste cuando fuiste gobierno? Si estuviste ya en el gobierno, si estuviste ya en la gestión y no lo pudiste bajar. Y lo mismo con cada uno de los ítems, con cada uno de los ítems. Entonces, lo que tenemos es la oposición que tenemos hoy. Es una oposición que lo único que hace es descalificar, que lo único que hace es insultar, que lo único que hace es agredir sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de sustancia. Lo que sucedió con la foto de Olivos, que el presidente ya claramente pidió disculpas una vez, 2 veces, 3 veces, es una falta ética en todo caso, una falta ética grave, ningún fundamento como para sostener un pedido de juicio político. El presidente no robó, el presidente no está imputado de ningún tipo de delito grave, el presidente no utiliza los servicios de inteligencia para escuchar a periodistas o adversarios políticos, el presidente no toma decisiones que comprometan el patrimonio de la nación, o el presidente no toma ninguna decisión que comprometa geopolíticamente a la Argentina. Entonces, el juicio político es una herramienta que tiene el Parlamento para casos de gravedad institucional. ¿Cuál es el caso de gravedad institucional ahora? Criticarlo al presidente por algo que el presidente ya se excusó claramente, ya pidió las disculpas, ya dijo que el total responsable era él. Entonces, en realidad, el pedido de discurso político no tiene ni ton ni son y solamente es parte de una oposición que se agarra de un hecho en donde en realidad critican al gobierno y utilizan la foto para criticar al gobierno, porque lo cierto es que el gobierno empieza a encontrar un rumbo de salida después de este difícil año y medio que hemos tenido de pandemia. Mire, yo saben ustedes, estoy haciendo campaña en la provincia de Santa Fe. El día sábado estuve en una localidad muy cercana a la ciudad de Rosario, al lado, que es Villa Gobernador Galvez, y estuve en un festejo del Día del Niño. En un momento, cuando me tocó hablar, pregunté, bueno, ¿quiénes están vacunados? Y todos levantaron la mano, todos los que estaban allí presentes levantaron la mano. Entonces, independientemente de los dimes y diretes y cuál vino primero, cuál vino después y demás, hoy la Argentina tiene un plan de vacunación que avanza, que tiene intensidad, que tiene vacunas y que claramente va al camino de inmunizar a gran parte de su población. Y en la medida que vayamos dejando atrás la pandemia, si hoy estamos hablando de una pospandemia es porque alguien se ocupó, y eso fue el gobierno nacional y fue el presidente de la nación, en atacar y en responder y generar los mecanismos de respuesta ante la pandemia. En la medida que vayamos dejando la pandemia por detrás, vacunación mediante, se va a consolidar el proceso de recuperación económica. Cuando se consolide el proceso de recuperación económica, vamos a empezar a generar los ordenadores sociales que necesita la Argentina. El gobierno tomó decisiones importantes estos últimos días. Se están pagando los 5.000 pesos, el bono de 5.000 pesos para los jubilados y pensionados en Argentina. En la provincia de Santa Fe, 463.000 jubilados y pensionados existen en la provincia de Santa Fe. El crédito de hasta 150.000 pesos a tasa cero para los bonos tributistas, el plan de empleo joven, van todo en el mismo sentido. Fortalecimiento del consumo, fortalecimiento del mercado interno, de manera tal de ir consolidando este proceso de recuperación económica que tiene indicadores que son claramente importantes en Argentina. Bueno, es importante la definición de carácter económico. El gobierno ha puesto en marcha numerosas medidas, también va a seguir poniendo en marcha de aquí en adelante, porque la expectativa es obviamente la de la recuperación económica. Rosy, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, adiós.